Mi nombre es Elena Morales. Tengo 38 años. Durante una década, el mundo me conoció, si es que me conoció, como la esposa de Ricardo Salgado, alias El Mago. Él era el contador principal, el cerebro financiero de lo que los federales y la prensa llamaban el Consorcio de la Sombra, una de las organizaciones criminales más poderosas y discretas de México. Hoy les hablo desde un lugar sin nombre, una casa segura del programa de protección de testigos en algún rincón frío y anónimo de los Estados Unidos. Cambié mi vida, mi país y mi alma por un silencio comprado, un silencio que hoy he decidido romper. Todo lo que creen saber sobre la guerra contra el narco, sobre los capos multimillonarios y sus ejércitos de sicarios, es una mentira. Una cortina de humo bien orquestada para ocultar la verdad. Los narcos, incluso los más sanguinarios, los que aparecen en las noticias con sus apodos legendarios, no son los verdaderos dueños del negocio. Son gerentes de nivel medio, son el rostro violento y desechable de un monstruo mucho más grande, mucho más sofisticado y anónimo. Yo lo sé porque tuve en mis manos la prueba irrefutable. No eran armas, no era droga, no eran confesiones grabadas, eran 5 libros de contabilidad forrados en piel negra, los libros secretos de mi esposo, y en sus páginas no solo había cifras de cargamentos de cocaína o sobornos a comandantes de la policía municipal. Number. En esas páginas estaban los nombres, las transferencias bancarias, las fechas y los conceptos de pagos a senadores de la República, a secretarios de Estado, a directores de bancos internacionales con sedes en Zúrich y Hong Kong, a CEOs de corporaciones multinacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Ellos son los verdaderos jefes. El narco no es el enemigo del sistema. El narco es una de las arterias principales del sistema financiero global. Es su motor clandestino. Y yo, Elena Morales, la esposa trofeo que organizaba cenas y sonreía en las fiestas, fui quien les arrebató su Biblia. Esta es la historia de cómo lo hice, por qué lo hice y por qué me costó absolutamente todo lo que alguna vez amé. Seguramente se preguntan cómo una mujer como yo, con una licenciatura en comercio internacional de una buena universidad y un futuro que parecía claro y prometedor, terminó casada con el diablo y viviendo en una jaula dorada que olía a pólvora y a perfume caro. La respuesta es simple y a la vez vergonzosa. Me enamoré. No del monstruo, sino del hombre que se escondía detrás, o más bien, del hombre que él me hizo creer que era. Conocí a Ricardo Salgado en una galería de arte en Polanco. Yo estaba ahí por un trabajo de la universidad. Él estaba ahí para comprar la mitad de la exposición. No era el estereotipo del narco. No llevaba cadenas de oro ni botas de piel exótica. Vestía un traje italiano perfectamente cortado, hablaba en voz baja y tenía una cultura que me desarmó. Citaba a Borges, discutía sobre la obra de Orozco y tenía una sonrisa que parecía genuina, una que llegaba a sus ojos. Se presentó como un inversionista internacional con un especial interés en logística y materias primas. Y en cierto modo, no mentía del todo. Me cortejó de una manera metódica, casi estratégica. Descubrió mis gustos, mis sueños, mis miedos. Me llevó a cenar a lugares donde no necesitaba reservación si eras él. Volamos a París en un jet privado solo para ver una exposición en el Louvre.
Me regaló primeras ediciones de los libros que amaba. Me hizo sentir como la única mujer en el mundo. Yo veía el dinero, claro, era imposible no verlo, pero elegí activamente no ver la fuente. La negación es el refugio más cómodo y cálido que existe. Me convencí a mí misma de que era un hombre de negocios brillante, quizás un poco rudo, pero exitoso. El punto de inflexión, el momento en que conscientemente decidí tragarme la mentira y cruzar la línea, llegó un año después. Mi padre, un hombre bueno y honesto, un profesor universitario que me enseñó a amar los libros, fue diagnosticado con un cáncer de páncreas agresivo. Los médicos en México nos dieron meses. La única esperanza era un tratamiento experimental, carísimo, solo disponible en una clínica privada en Houston. El seguro, por supuesto, no lo cubría. Estábamos desesperados, vendiendo lo poco que teníamos, viendo cómo la vida de mi padre se consumía. Una noche, mientras lloraba desconsolada en el teléfono con mi madre, Ricardo entró a la habitación. No dijo nada. No me consoló con palabras vacías. Simplemente se sentó a mi lado, esperó a que colgara y abrió un maletín de aluminio sobre la cama. Dentro, perfectamente ordenados, había fajos de billetes de $100, $200,000. Para tu papá, dijo, con una calma que helaba la sangre. Lo que sea necesario. Su salud es lo primero. No pregunté de dónde salió. No me importó. En ese momento, él no era un criminal. Era un ángel, el hombre que estaba salvando a mi familia. Tomé el dinero y al hacerlo, firmé un contrato invisible con tinta de sangre. Vendí la primera parte de mi alma por la vida de mi padre. Me casé con Ricardo 6 meses después. La boda fue un espectáculo de poder. Políticos, empresarios, figuras del espectáculo. Todos sonriendo, brindando por nuestro futuro, ignorando al elefante en la habitación. Yo pensaba que me casaba con un hombre de negocios exitoso y con conexiones. La realidad es que estaba entrando, por la puerta grande, al corazón mismo de las tinieblas. Mi nueva vida en Culiacán, en una fortaleza disfrazada de mansión con muros de 4 metros de alto y guardias armados hasta los dientes, fue un despertar brutal. El lujo era obsceno. Autos blindados, un zoológico privado con jaguares y flamencos, sirvientes que no se atrevían a mirarme a los ojos. Pero bajo la superficie dorada, todo olía a miedo y a muerte. Mi bautismo de fuego no fue con un arma, sino con una sonrisa y un sobre. Llevábamos apenas 3 meses de casados. Ricardo organizó una cena en casa para un senador muy influyente y su esposa. Era un hombre clave para una nueva ley de puertos que facilitaría enormemente la logística del consorcio. La conversación en la mesa era una obra de teatro, una danza de indirectas y promesas veladas sobre el progreso del país. La tensión era palpable bajo las risas forzadas. En un momento, Ricardo me miró fijamente desde el otro extremo de la mesa y dijo con una suavidad calculada: «Elena, querida, la señora de la Torre me comentó que admira mucho tus orquídeas. ¿Por qué no le muestras el invernadero mientras nosotros terminamos de hablar de estos aburridos asuntos de negocios?» Era una orden, no una sugerencia. Entendí la señal. Acompañé a la mujer, una señora elegante y visiblemente nerviosa, al invernadero, una estructura de cristal climatizada que albergaba cientos de flores exóticas. El aire era húmedo y olía a tierra y a vida. Mientras ella fingía admirar una catleya, yo abrí mi pequeño bolso de mano, saqué un sobre grueso y pesado, no de papel, sino de piel fina,
y se lo deslicé discretamente en su bolso de Chanel. Ella ni siquiera parpadeó. Lo tomó, lo guardó y dijo con una voz perfectamente controlada: «Tienes una mano increíble para las flores, Elena. Ricardo es muy afortunado». Eso fue todo. Regresamos a la mesa. 10 minutos después, el senador se rió estruendosamente de un chiste malo de Ricardo y dijo, dándole una palmada en el hombro: «Considera esa ley de amnistía portuaria un hecho, mi estimado amigo. Un hecho». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El sobre no contenía una invitación ni dinero en efectivo. Contenía las escrituras de un condominio de lujo en Vail, Colorado, ya a nombre de un fideicomiso controlado por la esposa del senador. Mi primera operación, mi primer acto consciente de complicidad. Esa noche, en la cama, Ricardo no me hizo el amor. Me estudió, me besó en la frente y me dijo: «Eres perfecta. ¿Tienes clase? No eres como las otras golfas con las que andan estos pendejos. Tú eres una dama». No lo dijo como un cumplido. Lo dijo como si yo fuera una herramienta de alta gama, un activo valioso en su tablero de ajedrez. Y en lugar de sentir asco, una parte retorcida de mí se sintió orgullosa. Estaba dentro. Era importante. La ilusión de control es la droga más adictiva que existe. Mi verdadero despertar, el momento en que la venda se cayó por completo y vi la maquinaria infernal en toda su magnitud, llegó casi 2 años después. Una noche hubo una disputa por la plaza de Nuevo Laredo. Un grupo rival había calentado la plaza y el consorcio había respondido con una brutalidad desmedida que salió en todas las noticias. Ricardo llegó a casa de madrugada, cubierto de polvo del desierto, con el olor a pólvora, a adrenalina y a whisky impregnado en su traje de Brioni. Estaba extrañamente eufórico y a la vez aterrorizado. Se sirvió un trago, lo bebió de un golpe y empezó a hablar, más para sí mismo que para mí, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. «Estos pendejos no entienden», mascullaba, golpeando la mesa de cristal. «Creen que esto se trata de ellos, de su puto orgullo de machitos. Creen que pelean por el control de un puente. ¡Idiotas! Son unos putos peones». Se detuvo en seco y me miró con los ojos inyectados en sangre, la mirada de un hombre que ha visto el abismo. «Esto no es nuestro, Elena. Nada de esto es nuestro. Ni la droga, ni las rutas, ni el dinero. Nosotros solo administramos la franquicia, el patrón, los sicarios, los cuerpos colgados en los puentes. Todo es un maldito espectáculo para los de afuera, para que la prensa tenga algo que contar y el gobierno tenga a quien culpar». Se acercó y bajó la voz a un susurro conspirador, el aliento fétido a alcohol. ¿Sabes quién llamó hoy para dar la orden de limpiar y acabar con esta pendejada? No fue el patrón. El patrón estaba escondido en la sierra, cagado de miedo. La llamada vino de un número encriptado con un prefijo de Suiza. Un tipo con acento alemán, frío como el hielo. Dijo, y cito, que el producto tenía que fluir sin interrupciones, que los inversionistas estaban preocupados por la inestabilidad en los mercados emergentes. ¿Inversionistas? ¡Cabrón! Estos son los dueños del puto circo. Nosotros somos los payasos que nos matamos en la pista para que ellos se hagan más ricos. Esa noche no pude dormir. La palabra inversionistas retumbaba en mi cabeza. Empecé a observar, a escuchar de verdad.
noté las videoconferencias de Ricardo a altas horas de la noche en una oficina a la que yo tenía prohibida la entrada. Lo oía hablar en un inglés perfecto y técnico sobre logística de activos, optimización de rutas transnacionales, fondos de cobertura y vehículos de inversión offshore en las Islas Caimán. No sonaba como un narco. Sonaba como un CEO de Wall Street presentando un informe trimestral, y ahí lo comprendí. La cocaína, la heroína, el fentanilo eran solo la mercancía, el producto crudo. El verdadero negocio, el que generaba miles de millones de dólares limpios, era el lavado de ese dinero a través del sistema financiero global. Y mi esposo, el mago, era el que hacía posible esa alquimia, el que convertía la sangre de desconocidos en acciones de empresas que cotizaban en la bolsa y en los cimientos de hoteles de lujo en Dubái. Mi rol cambió drásticamente. Ricardo, viendo mi inteligencia y mi discreción, y quizás sintiéndose cada vez más solo en la cima de su montaña de secretos, empezó a involucrarme. Al principio eran tareas simples: traducir correos electrónicos encriptados que, según él, eran de socios para sus negocios de exportación de aguacates, una de sus muchas empresas fachada. Luego, me pidió que organizara sus archivos, que creara un sistema de codificación para sus documentos financieros, usando algoritmos basados en fechas y eventos personales. Me convertí en su confidente, en su mano derecha. Me llamaba mi reina, mi cerebro. Y yo, debo admitirlo, me sumergí en ese mundo. La adrenalina de estar tan cerca del poder real, del verdadero poder que mueve el mundo, era embriagadora. Me sentía intocable. Un día, la Marina intentó un operativo sorpresa en nuestra casa. Alguien de nuestro círculo íntimo nos había traicionado. Tuvimos un aviso, de apenas 10 minutos, de un contacto en el gobierno. Mientras los sicarios se posicionaban en el techo y los jardines para el enfrentamiento, Ricardo entró en pánico. Estaba a punto de quemar una laptop que contenía la estructura de toda su red de lavado. ¡No!, le grité, arrancándosela de las manos. ¡Quemar es de novatos! ¡Deja una nube de humo! Tomé la laptop, corrí a la habitación de nuestro hijo Mateo, que entonces tenía 4 años, y la escondí dentro de un oso de peluche gigante. Luego, tomé un par de laptops viejas y, sin importancia, las rocié con gasolina en el jardín trasero y les prendí fuego. Los marinos irrumpieron como una estampida. Destrozaron la casa. Encontraron el fuego, las laptops calcinadas y asumieron que habíamos destruido la evidencia. No encontraron nada más. Se fueron frustrados. Esa noche, entre los escombros de nuestra vida de lujo, Ricardo me miró con una mezcla de admiración y miedo. Sin ti, estaría muerto o en una celda de máxima seguridad, me dijo. A partir de ese día, me dio acceso a casi todo. Me enseñó a manejar las cuentas en paraísos fiscales, a crear empresas fantasma en Panamá y Delaware, a mover el dinero a través de docenas de transacciones para que fuera irrepetible. Yo era buena, demasiado buena. Aprendí a pensar como él, a ser tan paranoica como él, a ser tan despiadada como él. Y mi propia eficiencia se convirtió en mi sentencia de muerte. El clímax de mi vida en el cártel, el momento que lo cambió todo, no fue un tiroteo ni una persecución. Fue una noche de silencio, whisky y descubrimiento. Ricardo se había vuelto cada vez más paranoico en los últimos meses. Bebía más, dormía menos, saltaba con cada ruido.
Hablaba de auditorías internas, pero no se refería al gobierno mexicano, sino a los de arriba, a los misteriosos inversionistas. Una noche, después de una discusión violenta con alguien por un teléfono satelital, bebió hasta perder el conocimiento en el sofá de su estudio. Yo lo sabía. Sabía que había un lugar donde guardaba lo que él llamaba su póliza de seguro definitiva. Una caja fuerte oculta detrás de un falso librero de caoba. Lo había visto abrirla un par de veces, pero nunca supe la combinación. Esa noche, la desesperación y un oscuro presentimiento me dieron el valor que necesitaba. Mientras roncaba, lo revisé con manos temblorosas. En un compartimento secreto de su cartera, encontré una pequeña tarjeta de memoria. La inserté en mi teléfono. No era un número, era una secuencia de fechas. El cumpleaños de nuestro hijo Mateo, nuestro aniversario de bodas y la fecha de la muerte de su madre. Con el corazón martillándome en el pecho tan fuerte que pensé que lo despertaría, fui al estudio. El olor a cuero, tabaco y alcohol era abrumador. Giré el dial de la caja fuerte, mis dedos resbaladizos por el sudor. 1, 2, 3 intentos. La pesada puerta de acero cedió con un suave y ominoso clic. Dentro no había joyas ni armas. Había fajos de euros y francos suizos, pero eso no era lo importante. Detrás del dinero estaban ellos. 5 libros de contabilidad idénticos, forrados en piel negra, sin ningún tipo de marca exterior. Los saqué con un cuidado casi religioso. Abrí el primero. La caligrafía de Ricardo era impecable, metódica. No era la contabilidad que yo le ayudaba a manejar. Aquello era un registro detallado de sobornos a la policía y a militares locales, algo casi rutinario. Pero al pasar las páginas, la escala cambió de forma vertiginosa. Empecé a leer nombres que veía todos los días en las noticias, en los debates políticos. Un juez de la Suprema Corte de Justicia, $5 millones para anular una ley de extradición. El director general de aduanas, un porcentaje mensual de $200.000 por cada puerto bajo su control. Un candidato presidencial puntero en las encuestas, $30 millones para su campaña, a cambio de nombrar a su secretario de Seguridad y a su procurador general. Y no se detenía en México. Había transferencias a cuentas numeradas en Suiza, vinculadas a un político europeo que presidía un comité de comercio. Pagos a una corporación de logística en Rotterdam para garantizar que ciertos contenedores nunca fueran inspeccionados. Inversiones millonarias en un fondo de cobertura de Nueva York que usaba el dinero del narco para manipular mercados y realizar ventas en corto. Cada entrada tenía una fecha, un monto, un concepto en clave y a veces una nota personal de Ricardo. Pago final por la licitación del nuevo aeropuerto. El contrato es nuestro. Inversión para silenciar al periodista X. Asunto resuelto. Entendí en ese instante. Esto no era una póliza de seguro. Era el acta de defunción de la mitad del gobierno mexicano y de una buena parte del sistema financiero mundial. Era el mapa que conectaba el mundo criminal con el mundo legítimo, y mi esposo, el hombre que roncaba en el sofá, era el único que podía conectar todos los puntos. Comprendí también que quien tuviera estos libros tenía el poder de derribar imperios o de ser borrado de la faz de la tierra sin dejar rastro. Cerré el libro con el terror más puro y absoluto que he sentido en mi vida. Sabía que Ricardo nunca me habría mostrado esto.
y el simple hecho de saber de su existencia me convertía automáticamente en un cabo suelto, en el cabo suelto más peligroso de todos. El punto de no retorno, la fractura final, llegó una semana después. El patrón, el jefe nominal del consorcio, convocó a Ricardo a una reunión urgente en su rancho en la Sierra de Durango. Ricardo se fue pálido como un fantasma, pero tratando de aparentar la calma de siempre. No volvió en 2 días. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Finalmente, apareció en la puerta, o más bien, lo arrojaron desde una camioneta. Era un hombre roto. Tenía el rostro hinchado y amoratado, un labio partido y una cojera que no intentaba disimular. Olía a tierra, a miedo y a humillación. «Nos están auditando», fue lo único que dijo, con la voz vacía, mientras se servía un trago con manos temblorosas. Los inversionistas, los alemanes, enviaron a sus propios contadores. Creen que les he estado robando. Creen que hay una fuga. Durante la noche siguiente, no durmió. Se paseaba por la casa como un animal enjaulado, murmurando, haciendo llamadas en voz baja. Yo fingía dormir, pero lo escuchaba desde nuestra habitación. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Y entonces oí la conversación que selló mi destino y el de mi hijo. Estaba hablando con el verdugo, el jefe de sicarios del consorcio, un hombre cuya crueldad era legendaria. La voz de Ricardo ya no era la de un cerebro financiero, era la de un cobarde suplicante. «Te lo juro por mi vida, yo no fui», decía. «Fue Elena. Ella tenía acceso a todo. Se volvió ambiciosa. Yo la descubrí. Dame una oportunidad para arreglarlo, para demostrar mi lealtad. Déjame entregártela. Yo te doy a Elena y a mi hijo, y quedamos a mano. Ella sabe demasiado. Es un riesgo para todos. Ella y el niño por mi vida. ¿Es un buen trato? Piénsalo». El mundo se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. El hombre con el que había compartido mi cama durante casi 10 años, el padre de mi hijo, el hombre por el que había sacrificado mi alma, me estaba vendiendo. Nos estaba vendiendo a mí y a nuestro hijo como si fuéramos ganado, para salvar su propio pellejo miserable. En ese instante, todo el amor, toda la lealtad, toda la estúpida justificación que alguna vez sentí, se convirtió en ceniza. Ya no era su esposa, era una mujer sentenciada a muerte, y mi único deber en este mundo era salvar a mi hijo. La traición absoluta me dio una claridad helada y cortante. Ya no había dudas, no había moralidad, solo supervivencia. Tenía que moverme primero. Tenía que ser más rápida y más despiadada que todos ellos juntos. La cacería comenzó esa misma noche, pero la presa era yo. Y yo era la única que lo sabía. Mientras Ricardo finalmente se derrumbaba en un sueño agitado por el alcohol y el miedo, yo me puse en marcha. Mi mente trabajaba a una velocidad febril, fría y calculadora. Fui a su estudio. Abrí la caja fuerte con la combinación que ahora era mi llave a la vida o a la muerte. Tomé los 5 libros negros y los metí en la mochila de superhéroes de Mateo, junto con varios fajos de euros y los pasaportes falsos que Ricardo había mandado a hacer por si acaso. Desperté a Mateo, mi pequeño de 5 años, con la suavidad que no sentía en mi corazón. «Vamos a jugar un juego, mi amor», le susurré, controlando el temblor de mi voz. «Un juego de espías. Tenemos que ser muy, muy silenciosos». Sus ojos somnolientos me miraron con una confianza absoluta.
Esa confianza me partió el alma y a la vez me dio la fuerza de un león. No podíamos usar ninguno de los autos blindados. Todos tendrían rastreadores y estarían vigilados. No podíamos salir por la puerta principal. Recordé una vieja puerta de servicio en el jardín trasero, casi cubierta por la hiedra, que daba a un callejón sin pavimentar. Era nuestra única oportunidad. Antes de irme, hice una última cosa. Fui a la cocina y llamé a la recámara de una de las criadas más jóvenes, Lucía, una chica de un pueblo pobre a la que yo siempre había tratado con amabilidad. Le di un fajo de $, que equivalía a 10 años de su sueldo. En exactamente 20 minutos, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Vas a ir al portón principal y vas a empezar a gritar que hay un cortocircuito y que hay fuego en la cocina. Haz el mayor escándalo posible. Ella asintió, aterrorizada pero leal. Esos 20 minutos fueron los más largos y tortuosos de mi vida. Acurrucada con Mateo en la oscuridad del jardín, escuchando la respiración de la bestia que dormía en mi casa, esperé. Y entonces, el caos, gritos, alarmas de incendio, el sonido de los guardias corriendo hacia el frente de la propiedad. Era mi momento. Cargué a Mateo, me eché la mochila al hombro y corrí. Corrí por el callejón, por calles que no conocía, siempre en la sombra, el corazón amenazando con salírseme del pecho. Cada auto que pasaba, cada perro que ladraba, era para mí el sonido de mi propia ejecución. Finalmente, llegué a un pequeño hotel de paso en las afueras de la ciudad. Pagué en efectivo por una noche. Encerrada en esa habitación sucia que olía a cloro y a desesperación, saqué un teléfono desechable que había comprado meses atrás, una pequeña póliza de seguro personal, y marqué un número que había memorizado de uno de los documentos de Ricardo. Un número de la oficina de la DEA en San Diego. Cuando un hombre contestó con voz cansada en inglés, yo solo dije 6 palabras, las palabras que sabía que eran la llave maestra. I have the magician's black books. Hubo un silencio denso y pesado al otro lado de la línea. Y luego, la voz del hombre cambió, volviéndose dura, alerta y llena de autoridad. ¿Quién es usted y dónde está? La negociación por mi vida y la de mi hijo acababa de comenzar. La extracción fue algo sacado de una película de espías. Me dieron instrucciones de ir a un punto muerto cerca de la frontera de Nogales. Tuve que tomar 3 autobuses diferentes, cambiando de apariencia en cada parada. Usé una peluca, me quité el maquillaje, me puse ropa humilde. Sentía los ojos de los halcones del consorcio en mi nuca a cada paso. Sabía que para ese momento Ricardo ya se habría dado cuenta y que toda la organización me estaba buscando. El encuentro final fue en el estacionamiento polvoriento de una fábrica abandonada. Una camioneta Suburban negra sin insignias se detuvo. 2 hombres de aspecto militar, gringos, me hicieron subir a la parte de atrás. No me pidieron los libros, solo me preguntaron, ¿dónde está el niño? Les dije que estaba con la hermana de Lucía, en una casa segura en un pueblo perdido. Era mi garantía. Si algo me pasaba, mi abogada en la Ciudad de México tenía instrucciones de hacer públicos los libros. Ellos entendieron el juego. Cruzamos la frontera por un punto no oficial, en medio del desierto, de noche. Mientras el helicóptero Black Hawk se elevaba, dejando atrás las luces de México para siempre, miré hacia abajo y no sentí alivio. Solo un vacío inmenso y helado. Había escapado de la jaula,
Sí, pero volaba directamente hacia otra. Y aquí estoy, en esta casa impersonal, en este país que no es el mío, con un nombre que no es el mío y una cara que ya no reconozco en el espejo. Miro por la ventana y veo árboles y nieve, un paisaje tan ajeno a mí como la luna. Mi hijo, ahora llamado Michael, juega en el jardín. No recuerda Culiacán, no recuerda el olor de los jazmines por la noche, ni el sabor de la comida de su abuela. Para él, esa vida nunca existió. Y esa es, a la vez, mi mayor victoria y mi más profunda y dolorosa tragedia. ¿Por qué cuento esto ahora? ¿Por qué arriesgar la seguridad que tanto me costó? Porque fui una ingenua. Pensé que al entregar esos libros, al darles a los federales el mapa del tesoro de la corrupción mundial, se haría justicia. Creí que vería caer a los monstruos de traje y corbata, pero el sistema se protege a sí mismo. Han utilizado la información de forma selectiva, quirúrgica. Han usado los libros para eliminar a algunos rivales políticos, para presionar a otros empresarios, para negociar acuerdos a puerta cerrada que nunca conoceremos. Han cortado algunas ramas, pero han dejado el árbol podrido intacto, porque ellos mismos se alimentan de sus frutos. Los verdaderos jefes siguen en sus consejos de administración, en sus escaños del Senado, en sus mansiones de los Hamptons. Siguen contando su dinero, manchado con la sangre de gente que nunca conocerán. Mi testimonio, esta grabación, es mi última jugada, es mi seguro de vida final. Si algo me pasa, si un día mi auto tiene un accidente, o si simplemente desaparezco, esta historia saldrá a la luz. Quizás no cambie nada, pero al menos la verdad será contada. Estoy aquí, en una caja de concreto con ventanas, a miles de kilómetros de mi hogar. Mi vida, la que conocía, ha terminado. No puedo volver. No puedo llamar a mi madre. Soy un fantasma, pero antes de que el silencio me consuma por completo, tenía que contarles esto. No busco perdón. Para gente como yo no existe. Lo hago para que ustedes sepan, para que cuando vean las noticias y escuchen sobre la captura de otro capo, entiendan que solo están viendo a los actores de un teatro macabro. Los verdaderos dueños del espectáculo no se ensucian las manos, no aparecen en cámara, y si alguna vez, por desesperación, por ambición o por estupidez, la vida del narco les parece atractiva, con su dinero fácil y su poder aparente, recuerden mis palabras desde esta jaula dorada. De este mundo no hay salida. Solo hay prisiones diferentes, con barrotes visibles o invisibles, y al final, cuando la música se detiene y las luces se apagan, estás solo, completamente solo, con tus fantasmas. Y créeme, no hay nada peor que eso.